a discutir esto, que a mi juicio es un tema súper relevante, no es nuevo en la historia de Chile. Se dio con mucha fuerza en la década de los 60, en la década de los 50, en la Iglesia Católica chilena, y no solo la Católica chilena, también en América Latina tuvo una participación muy importante en todo lo que fue esta discusión en tiempos de la Guerra Fría, que era muy importante en el sentido de la desigualdad, la injusticia social, el sistema capitalista. Y evidentemente existieron esfuerzos en esa época de plantear una alternativa al socialismo que venía avanzando muy fuerte. Teníamos la Revolución Cubana y estaba muy de moda, entonces la Iglesia, sectores de la Iglesia desde lo más alta jerarquía, en cierto sentido reaccionan, aun cuando vemos elementos importantes de una preocupación por lo social desde Rerum Novarum, etc., pero reaccionan en América Latina y de alguna manera buscan un camino que le plantea una alternativa a la promesa utópica del socialismo de construir el paraíso sobre la tierra. Ahora, ¿cuál fue el problema de esto en el pasado? Que hubo sectores de la misma Iglesia que se volcaron completamente al socialismo. En Chile hubo un movimiento que se fundó por sacerdotes de la Iglesia, que se llamaba Católicos por el Socialismo, y que logró bastante éxito. Y ellos endosaban absolutamente el marxismo como proyecto de construcción social. Y transforman la idea de pecado, lo que hace la teología de la diversión, por ejemplo, también. El pecado ya no es un tema individual, no es un problema que uno tiene en su actuar diario, en el libre albedrío, en el que puedes elegir entre el bien y el mal, y finalmente el castigo. El infierno, en definitiva, no es un castigo, sino que es tu opción. Ellos lo transforman en el pecado social. Esta cosa de que, redimiendo a la sociedad desde el punto de vista de las estructuras, con más justicia social, y logrando la perfección y la purificación social, se prepara y se allana el camino para la segunda venida de Cristo a la tierra. Y así se libera al hombre. Tuvimos todo este tipo de cosas en la década de los 50 y los 60. La Iglesia Católica, sectores, no toda la Iglesia, porque no es justo hablar de toda, pero sectores importantes de la Iglesia fueron muy relevantes en el sentido de darle fuerza a las ideas socialistas en Chile y en América Latina. El legado fue desastroso. Y hubo otros sectores dentro vinculados a la Iglesia que también se oponían a esto. ¿Por qué es relevante la Carta Pastoral? Porque hoy día estamos experimentando algo que ya hemos visto antes en la historia. Esta idea de que el modelo económico, el mercado es un desastre, es tan malo, todo, ahora vivimos en una sociedad que se está desintegrando. El análisis marxista, el tono marxista del manifiesto comunista en la Carta Pastoral es clarísimo. O sea, si ustedes comparan la sensación que tenían Marx y Engels cuando escribían el manifiesto comunista de todos los sólidos se desvanecen en el aire, es la famosa frase del manifiesto comunista, y van explicando cómo se desintegran las estructuras tradicionales, etc. La verdad es que la Carta Pastoral no tiene mucha distancia en el sentido del tono. Dice, bueno, el mercado nos está destruyendo la familia, el mercado nos está llevando a la drogadicción, el mercado está empobreciendo a la gente, le está dejando sin igualdad, está destruyendo la solidaridad, está destruyéndolo todo. El mercado lo está destruyendo todo. Esa es básicamente la tesis de la sección 3 de la Carta Pastoral. Y la competitividad ha sido más promovida que la solidaridad social, estoy leyendo textual, ha llegado a ser el eje de todos los éxitos y este mundo materialista, en fin. Y además se dan el lujo los obispos que no tienen idea de economía de promover algunas soluciones que generarían mucho más pobreza y miseria que lo que resolvería. Subir el salario mínimo, no hay ningún economista serio, ni aunque sea de izquierda, con el cual tú discutas este tema, que no te reconozca que un aumento artificial del salario mínimo aumenta el desempleo y por ende la pobreza. Ni uno. El monseñor Goiken sí está obsesionado con subir el salario mínimo. Y esto es súper sencillo, esto es súper evidente. Nadie va a contratar a una persona cuyos niveles de productividad y el retorno que genera en una determinada empresa no supera el salario que tú le estás pagando. Los empresarios no van a trabajar a pérdida, nadie trabaja a pérdida, no van a contratar a pérdida. Pero no contratan a pérdida porque tienen que traducir estos precios a los bienes que se consumen, y los consumidores, o sea ustedes, los demás trabajadores, no están dispuestos a pagar por un producto que van a comprar al supermercado lo que significaría un salario del doble del salario mínimo o de un 30% más del salario mínimo. Si es eso, es así como funciona. Y eso se traduce en una pérdida en la empresa. Si la empresa pudiera subir los precios todo lo que quisiera y vendiera todos los productos, no habría problema de salario, podrían subir los salarios de manera infinita, siempre que los compremos los productos. Pero los consumidores, que son en su mayoría otros trabajadores asalariados, buscan efectivamente lo que es más eficiente para sus bolsillos.
Y no están dispuestos a gastar eso porque disminuye su calidad de vida. Y si lo hicieran, tendríamos un deterioro general de la sociedad, en las condiciones de vida de la sociedad. Entonces la carta pastoral, por un lado, muestra una ignorancia total en materia económica. Es decir, esto es algo que cualquier economista, por muy cercano a la iglesia que sea, yo recibí varios mails de gente apoyándome que eran, si ustedes supieran la gente me escribió, no lo voy a revelar porque son mails confidenciales, muy vinculados a la iglesia, apoyándome por el tema de la iglesia, de la carta pastoral. Entonces no es un tema de católicos versus no católicos. Este es un tema de que los obispos aquí metieron las patas y endosaron una corriente de ideas que es absolutamente... Esto lo lee Camila Vallejo, la carta pastoral la lee Camila Vallejo, ¿no es cierto?, que dijo que la luz y esperanza de Chile es la Cuba de Fidel Castro, y está completamente de acuerdo con esto, les aseguro. ¿Cómo es posible eso? O sea, a mi juicio aquí hay una irresponsabilidad total de los obispos de darle piso a ideas que han probado ser extremadamente destructivas, que han generado mucha miseria en la historia y continúan generándola. Y por otro lado, yo no les quiero atribuir mala intención, pero por otro lado también hay una especie de como nos acomodamos a esta cosa, a la ideología que se está poniendo de moda. Entonces así de alguna manera no tenemos una cierta ganancia de legitimidad. Hay a veces, da para sospechar, no lo argumento con toda certeza, pero da para sospechar. ¿Por qué ahora salen con una cosa por el estilo en un momento tan complejo, pero tan radical? Porque esto no es algo que tú digas, bueno, sí, en la doctrina social de la Iglesia siempre ha habido críticas a los excesos del capitalismo, que uno la podrá o no compartir, pero siempre las ha habido. Pero esto no. Aquí lo que se está sosteniendo en esta carta es el fin del modelo económico liberal en Chile. Eso es lo que se está sosteniendo. Y se califica el que la lee bien la va a entender así, y se califica a los empresarios en Chile, esta es la palabra que usan los obispos, como explotadores. Estamos viviendo, déjenme buscar, se trata de una nueva forma de explotación. ¿Les suena conocido? Viene de un famoso manifiesto de ese término, que termina favoreciendo a los más poderosos y aislándolos. O sea, en el sistema que estamos viviendo, tenemos un sistema de explotación de los unos sobre los otros. Unos pocos privilegiados, que les va bien, ganan plata, a costas en desmedro de la gran mayoría. Están saqueando al resto. Ese es el mensaje. Es un mensaje de lucha de clase, claramente. Porque ustedes entenderán que si se atribuye a una determinada élite o clase o grupo de personas que su posición es más ventajosa, pero que esa desventaja se realiza a expensas del resto, perjudicando al resto, lo que se está enviando es un mensaje súper claro. Aquí hay dos clases que son enemigas. Ustedes no pueden ser amigos del que los está explotando, es lógico. Entonces, esto a mí me pareció una decepción total. Yo tengo mucho respeto por la tradición intelectual católica, tengo mucho respeto por la función que cumplió la Iglesia en otras dimensiones, pero cuando se meten en esto, lamentablemente, suelen meter las patas, y aquí se equivocaron de manera ráfal, y eso explica también la reacción de sectores muy católicos que han apoyado mucho a la Iglesia y que estuvieron muy decepcionados con esta carta. Entonces, además endosa una serie de cosas. Dice que las demandas, las movilizaciones sociales, por ejemplo, que vivimos en Chile, las demandas son justas. ¿Dónde sacaron eso? ¿Según quién? A mí me parece completamente injusta que los estudiantes, como lo decía bien Pablo hace un rato atrás, me parece totalmente injusto que los más ricos de Chile estudien gratis financiados por los más pobres, que es lo que está pidiendo el movimiento estudiantil. Porque eso es lo que está pidiendo en la práctica. ¿Qué tiene de justo eso? ¿Qué tiene de justo proponer quitarle la libertad a las personas para transferírsela a los políticos? Eso es lo que proponen. Estaticémoslo todo así, como si el mercado no fuera otra cosa que las personas decidiendo libremente, y el Estado no fuera otra cosa que los políticos decidiendo con la plata de cada uno lo que se hace, con la plata de los ciudadanos lo que se hace. Estas abstracciones del Estado, del mercado, son leceras. En la realidad son personas, son todas personas, las instituciones son personas. Se corrompe la moral de las personas que están en las instituciones y las instituciones desaparecen, así de simple. Entonces, no entiendo por qué, bueno, puedo entender por qué, pero lo encuentro realmente peligroso.
Entonces hay mucho tema aquí con la solidaridad, el concepto de la solidaridad. Y esta es una cosa que a mí me sorprende notablemente. Porque, y me ha tocado conversarlo con muchas personas cercanas a la iglesia y a otras religiones y en general, el concepto de solidaridad que los obispos endosan en esta carta, que no es nuevo probablemente, no lo inventaron ellos, los tiene que llevar a reflexión, porque ellos dicen solidaridad, lo que plantean implica que el Estado redistribuya. Básicamente eso es lo que sugieren, que el Estado intervenga y redistribuya. Ahora, analicemos qué significa esto. Significa que el concepto de solidaridad se funda en el uso de la violencia. Esa es la visión de los obispos. ¿Por qué? Porque la única manera en cómo ustedes se pueden hacer de la riqueza ajena, ustedes tienen dos formas de hacerse de la riqueza ajena. Una, voluntariamente en una relación de cooperación e intercambio, una compraventa, libre e informada. En realidad 3.2, recibiéndola como donación, como regalo, que también implica voluntad libre. O 3, arrebotándosela por la fuerza a una persona. Lo que el Estado hace cuando le quita a unos para darle a otros, lo que los políticos hacen cuando le quitan a uno para darle a otro, entre medio el que reparte recibe la mejor parte, es usar el monopolio de la fuerza estatal a través de la ley, la coerción, la coacción, la violencia y amenazarlos de que si ustedes no pagan determinados impuestos se van a ir a la cárcel. Es lo mismo que si yo estoy en estado de necesidad, le pongo una pistola en la cabeza a mi vecino, le digo, necesito toda tu plata, supongamos que está llevando 10 millones de pesos en el bolsillo, porque la necesito, o me la das o te pego un tiro, o te meto preso. Y después tú le dices, pero es por solidaridad. No, esto es una tergiversación completa del concepto de solidaridad. El concepto de solidaridad es un concepto... La solidaridad es una de las virtudes máximas que puede mostrarle el alma humana. Es algo que está intrínsecamente asociado a la libertad. Es un gesto de generosidad espontánea. Entonces, este es el concepto de solidaridad de la izquierda, socialista, que sigue el marxismo. Este es el que están endosando en este caso los obispos. Entonces, no hay que equivocarse con eso. A mí me parece que es un error. Y yo creo que hay un diagnóstico del ser humano como muy miserable en esta carta pastoral. El ser humano es pésimo. Aquí la libertad, cuando los seres humanos actúan con libertad, dicen los obispos, entonces se genera todo tipo de destrucción. Cuando actúan sin libertad, cuando tienen un Estado que los regula, cuando tienen un Estado que les impone leyes, cuando tienen un Estado que les arrebata en parte su propiedad, entonces la cosa funciona mejor. Y la verdad es que no es así. Las grandes obras filantrópicas de la humanidad y las grandes ayudas que se realizan y se han realizado en la historia han venido de manera espontánea de personas que tienen recursos y donan en ayuda a su comunidad. No se necesita que el Estado venga a destruir todos estos lazos de colaboración a través del estado de bienestar, intervenciones y redistribuciones que terminan muy mal, como lo estamos viendo en Europa y en todas partes del mundo occidental. Entonces, esta carta pastoral, este panfleto, porque en la sección económica al menos es un panfleto, yo concuerdo con los obispos en otro diagnóstico, en el diagnóstico de que lo material no te va a hacer feliz necesariamente, estamos totalmente de acuerdo. Yo no creo que la persecución del consumo, la maximización del consumo y la persecución neta del bien material es algo que vaya a hacer necesariamente feliz a las personas. Yo creo que se necesita una vida espiritual muy desarrollada y se necesitan ciertos valores y la vida familiar es fundamental y la vida emocional. Pero eso es algo que uno no lo logra imponiéndolo a través del Estado como pretenden ellos. Uno lo logra evangelizando, si ustedes quieren, en cierto sentido, convenciendo a las personas a través de la persuasión y el razonamiento de que este es el camino correcto a seguir, de que hay que ser una buena persona. No es poniéndole la pistola en la cabeza a alguien y diciéndole de ahora en adelante eres buena persona. Ser bueno es por definición un acto moral y por lo tanto requiere libertad. Y a los obispos eso parece no gustarles. Entonces, voy concluyendo. Esta carta, a mi juicio, le hace un tremendo daño al país, si es que tiene la influencia que algunos piensen que tiene. Le da absolutamente piso al movimiento más radical que quiere derrumbar el modelo económico. Genera una división en la sociedad que parece insalvable, donde hay explotadores y donde hay víctimas de la explotación.
Estas son palabras de aquí, textualmente citadas. Por favor, lean la carta. Y en definitiva me parece que el deber, si ustedes quieren, me voy a tomar una libertad que les puede parecer atrevida, pero a mi juicio el deber de todo buen católico no es cuadrarse con todo lo que digan los obispos, porque los obispos dicen muchas leceras también. El deber es, cuando corresponde, ser crítico con su propia institución, la propia institución que lo representa. De lo contrario, la pérdida de legitimidad que va a experimentar la Iglesia no la va a poder parar nadie. En vez de parar las cosas con un dedo y no decir nada y esconderlas, es mucho mejor salir desde dentro mismo de la institución y decir, ¿sabes qué? Esto está equivocado. Y esto es independiente si los obispos tuvieron buenas intenciones. Probablemente las tuvieron, no me cabe duda. Pero de Shakespeare creo que viene famoso el dicho que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Y si seguimos el camino que recomiendan los obispos, nos vamos directo al infierno. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias también por estar acá. Y bueno, yo quisiera decir que mi lectura de la carta pastoral es significativamente distinta de la que hace Axel, en muchísimos sentidos. Me parece que es distinta tanto en la base conceptual sobre la que yo creo que habría que situar la lectura de la carta, como en las intenciones con las cuales esta carta fue dirigida, y también me parece que hay una lectura diferente respecto de cuál es el sentido de las preposiciones más fuertes. Y bueno, yo iba a partir diciendo que a mí me parece... hay una historia que no es una historia, es una figura que propone Gadamer, un filósofo, padre de la hermenéutica. Él dice una diferencia entre el ser humano y los animales es que cuando al ser humano uno le señala algo con el dedo, el ser humano es capaz de mirar la cosa señalada. Mientras que si a un animal uno le señala algo, por ejemplo un perro, el perro siempre va a morder hacia la mano que señala. Es interesante la figura porque creo que muchas veces cuando el debate público se pone así como tenso, es más fácil mirar la mano que señala y saltar a morderla como hace el perro, que mirar aquello que la mano está señalando. Y en ese sentido yo quisiera centrar el debate sobre la carta pastoral más sobre aquellas cuestiones que la carta pastoral nos está pidiendo que miremos, o sea, una reflexión sobre el modelo de desarrollo, que es sobre el hecho de la carta pastoral en sí misma. O sea, el hecho de que la Iglesia escriba una carta pastoral. Y vale decir que esto fue una solicitud explícita que hizo Monseñor Contreras. O sea, por favor, dejemos de hablar de la carta pastoral y hablemos de las cosas de las que la carta pastoral habla, porque ese era el objetivo. Y si bien no quisiera polemizar en este punto específico, precisamente por lo que acabo de decir, a mí me parece que una de las cosas preocupantes de la reacción frente a la carta pastoral, en particular de parte de los católicos, es que yo creo que las enseñanzas expresas de los obispos que están en comunión con Roma debería generar en los creyentes católicos una actitud de, me parece que, docilidad, a pesar de que uno sigue siendo, por supuesto, libre de conciencia, y si uno tiene objeciones de conciencia en el sentido de que uno crea que esta carta está en flagrante contradicción con los principios del Evangelio y con los del Magisterio y la Iglesia, claro, uno como dice Kaiser, debería oponerse. Ahora, en mi interpretación, en mi lectura de la doctrina social y del magisterio, no hay eso. A mí me parece que esto está en perfecta continuidad con la enseñanza social de la Iglesia, desde Rerum Novarum hasta nuestros días, perfecta continuidad, y sobre todo está en perfecta consistencia con Caritas in Veritate. Me parece que es exactamente el mismo diagnóstico de la sociedad que está en uno y otro documento, y en ese sentido, por mucho que uno pueda tener objeciones justas a los contenidos de la carta, bueno, a mí me parece que no es tan terrible. Con respecto a que, primero, el tono de esta carta sería semejante al del manifiesto comunista o sería tono de orden marxista. Yo, transparente, yo hago clases de marxismo, me parece que si Marx hubiera leído esta carta no habría estado de acuerdo con ninguno de sus contenidos, en particular porque él parte de una perspectiva materialista de la historia, y lo que hay acá es justamente una crítica a una concepción excesivamente materialista del desarrollo chileno. O sea, una concepción del desarrollo y del crecimiento excesivamente centrada en los aspectos materiales de la existencia humana y sin consideración por aquello que la tradición de la Iglesia ha llamado un desarrollo humano íntegro. Ahora ya, pasando a
a la carta en sí misma, quería ser, bueno, transparente también, soy sociólogo, digamos, ese es mi punto de partida, y también soy católico, entonces voy a hablar, digamos, desde esa trinchera, desde esa específica trinchera. Y poniéndole énfasis en aquello a lo que la Carta Pastoral llama, que es por un lado humanizar y por el otro lado compartir con equidad el desarrollo de Chile. Me parece que esos son los objetivos a los que la Carta llama. Creo que deberíamos reflexionar acerca de la pertinencia de esos objetivos, o sea, generar un desarrollo más humano y generar un desarrollo más equitativo, y deberíamos reflexionar sobre cuáles son los mecanismos más adecuados para llevarlo a cabo, en que en eso me parece que con Axel tenemos varias diferencias y sería interesante discutir. Ahora, con respecto a los motivos expresos de la Carta Pastoral y que la Carta señala, parte diciendo con mucha fuerza que la fe cristiana es una relación personal con Jesucristo y que dado que lo es, transmitir la fe significa en primera instancia generar las condiciones para que el encuentro personal de cada persona con Jesucristo pueda realizarse. Y me parece que en esa pregunta específica nosotros tenemos que analizar el modelo chileno de desarrollo de manera muy crítica. Si es que efectivamente nuestro modelo de desarrollo, o sea, nuestro ordenamiento económico, nuestro ordenamiento político, nuestro ordenamiento educacional, que al fin y al cabo es el que da motivo a la Carta, efectivamente favorecen esto que llamamos el encuentro personal de Jesucristo de cada una de las personas que habitan Chile. Si miramos Chile así muy gruesamente, la religiosidad está cayendo. Acabamos de enterarnos del triste dato de que somos el segundo país del mundo con mayor suicidio juvenil, una cuestión absolutamente impensada en cualquier medición anterior. Yo quiero de hecho verificar este dato porque lo recibí hoy día. En fin, hay una serie de indicadores que, y ciertamente los movimientos sociales que azotaron Chile en 2011 son indicadores de un país que no está satisfecho con su propio proceso de crecimiento, al margen de que pueda haber sido tremendamente eficaz. Entonces creo que eso efectivamente es motivo de reflexión. Y en último lugar, quisiera decir como introducción que creer que el sistema político está perfecto cuando hay un clamor social tan fuerte respecto de que no lo está, para quienes somos católicos, y hablo, digamos, desde esa perspectiva específica, es tremendamente peligroso porque, por un lado, el Concilio Vaticano II llama expresamente a leer los signos de los tiempos y referirse siempre al Chile de hoy, y por eso es que la Carta sale ahora, porque el año 2011 fue un movimiento, o sea, fue un año de movilizaciones muy notable, en que si la Iglesia hubiese hecho oídos sordos, habría desatendido una de las indicaciones más expresas del Vaticano II. Y lo que está en riesgo es la parábola de las doncellas que se quedan sin aceite. O sea, es el hecho de que hay que estar vigilante, y hay que estar vigilante siempre, porque en el momento de nuestra muerte, nos dice el Evangelio, tenemos que estar preparados. Y lo que escribe el Papa, su santidad Benedicto XVI, en Jesús de Nazaret, es que la verdadera vigilancia es practicar la justicia. Y aquello que no podemos en ningún sentido desatender es el hecho de que al morir hayamos contribuido a crear una sociedad más justa. Bueno, entendiendo todo eso, la Carta está dirigida expresamente, lo dice también, a que la élite reflexione sobre estas materias. Y en ese sentido, o sea, las personas que tienen mayor responsabilidad en el ordenamiento del país, dice, o sea, nosotros tenemos que reflexionar sobre estas materias. Dice el libro de la sabiduría una afirmación que es tremendamente dura y que también nos recordó el Papa hace muy poco: un juicio inexorable espera a los que están arriba, dice el libro de la sabiduría. O sea, el hecho de ser dirigente significa una responsabilidad fuertísima de la que tenemos que hacernos cargo. No podemos desatender los problemas sociales como si se fueran a resolver naturalmente o como si no fueran urgentes. Y en ese sentido me parece que la Carta es un buen remesón que a mi juicio no se aproxima al socialismo, no me lo parece. Bueno, ya. Vamos entonces con algunos conceptos elementales. Yo también voy a transparentar dos cosas. Uno, el concepto de justicia, que creo que subyace. En el foro anterior se dijo bastante. Yo coincido fundamentalmente con la posición que ahí defendía Claudio sobre la justicia como una cuestión que yo diría está intrínsecamente anclada a la naturaleza, al orden natural. La percepción de justicia que tiene la Iglesia Católica no es una cuestión formal. Justicia no es aplicación de las mismas reglas formales a todas las personas, que es la definición, diríamos, kantiana, clásica, ¿no es cierto? La justicia es dar a cada quien lo que por naturaleza le corresponde, y por tanto la justicia está en primer lugar referida a la dignidad del ser humano. La justicia debe en primer lugar ocuparse, en primer lugar, no en único, pero en primer lugar
de que cada persona reciba un trato, tenga una vida y pueda adquirir los bienes que están en conformidad con la altísima dignidad que le corresponde por su filiación divina. Y eso está en perfecta consistencia con una de las afirmaciones medulares del Evangelio, y es que Dios es Padre. O sea, en ese sentido, es cierto que los bienes a los que uno puede acceder también están mediados, por ejemplo, por la productividad, y también están mediados por el esfuerzo que uno ha hecho en adquirirlo, y también están mediados por las necesidades específicas que uno tenga, pero en primera instancia, la justicia debe aplicarse teniendo como consideración la dignidad de la persona humana. Y eso la Carta sí lo expresa con mucha claridad, y creo que lo expresa con mayor claridad que el modelo de desarrollo en el que estamos situados actualmente. Entonces, en ese sentido, me parece importante que el concepto de justicia que manejemos esté en consistencia con la creencia en un orden natural. Porque los conceptos de justicia que son heredados de la Revolución Francesa, o sea, yo entiendo que Axel defiende una posición que él mismo considera liberal. A mí me parece, bueno, y de hecho lo he dicho en el Magisterio de la Iglesia en varias ocasiones, que la filosofía liberal tiene muchísimos puntos en que entra en tensión con la doctrina católica por su concepción de hombre y por su concepción de sociedad. No sé si es preciso, por último me corregirás después, pero el entendido es que la justicia social no es puramente una cuestión formal y no puede estar puramente referida a cuán productivos somos. Y eso está explícitamente expresado. Y lo otro que quería afirmar como un concepto de base es la idea de pobreza. Esto es sociología, digamos, de primer año, pero es importante distinguir lo que se llamaría pobreza absoluta de pobreza relativa, entendiendo que la pobreza absoluta es la miseria, que en Chile, afortunadamente, y también en virtud del modelo de desarrollo en el que estamos situados, está camino de superarse, y ya miseria al nivel del hambre, por fortuna, gracias a Dios, está en camino de ser eliminada. Pero hay otra pobreza que es la pobreza relativa, y que es la pobreza que sociológicamente es más relevante, porque esa sabemos que permanece. Se es pobre cuando los otros tienen mucho más que yo. Y en ese sentido, que un pobre hoy tenga mejores, condiciones de vida mejores que las que tenía Carlomagno, y tenga agua potable, cosa que Carlomagno no tenía, y tenga, qué sé yo, luz eléctrica, y tenga televisor en su pieza, cuestiones con las que un rey del siglo XVI no habría soñado, porque para él un lujo era tener 4 pañuelos, eso no hace que deje de ser pobre. Y en ese sentido, la pobreza relativa tiene que ser atendida, porque lo que está en juego en ella es algo aún más importante que lo que está en juego en la pobreza absoluta. Me explico del siguiente modo. ¿Por qué la Carta Pastoral hace tanto énfasis en la desigualdad y el Magisterio de la Iglesia ha hecho siempre tanto énfasis en la desigualdad como un problema que se agrava cuando hay pobreza? Pero el problema de base es la desigualdad, porque la desigualdad significa ausencia de justicia, mientras que la miseria significa ausencia de riqueza. Y como bienes, la justicia es de una jerarquía superior a la riqueza. Por lo tanto, la ausencia de justicia es una cuestión tremendamente peligrosa. Y eso es lo que nosotros llamamos iniquidad, y es lo que en sociología se trabaja como pobreza relativa. O sea, hay ahí me parece que hay una matriz de pensamiento que tiene que estar, que es diferente en Axel y en mí. O sea, creo que él no ve como problema, yo he leído, en general leo sus columnas, en fin, creo que no ve como problema el hecho de que haya pobreza relativa en la medida que la pobreza absoluta se vaya superando, pero la pobreza relativa castiga al pobre relativo con la sensación de inferioridad. Y la sensación de inferioridad es tremendamente opuesta al mensaje cristiano, porque de la afirmación de que Dios es Padre se deriva que todos somos hermanos. Y de hecho, simplemente como filósofo político, uno de los mayores aportes de Jesús de Nazaret es el hecho de afirmar que todos los seres humanos son iguales. Esa cuestión no estaba antes de Jesús de Nazaret, es nueva, la introduce el cristianismo, la igualdad entre todos los hombres. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay una diferencia, semántica y conceptual que es importante. Y si cabe, me permito citar algunas afirmaciones magisteriales en que, ¿por qué la pobreza relativa es apremiante? El destino universal de los bienes, dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, debe ser sin excluir a nadie y sin privilegiar a ninguno. Esto no es igualitarismo porque todos somos diferentes, pero exige cierto nivel de equidad conforme a la dignidad de todos. Dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia que la riqueza existe para ser compartida, cuestión que está, me parece, muy en consistencia con el mensaje de solidaridad que ha planteado siempre la Iglesia y que no creo que necesariamente tenga que organizarse por vía violenta. La injusticia da ocasión la desigualdad da ocasión para el pecado en particular, la envidia, en fin, que el propio Axel ha trabajado, el resentimiento, el rencor, sensación de injusticia. Cuando hay mucha desigualdad, efectivamente se desarrollan muchos vicios.
Bien, bueno, y con respecto a la propia carta pastoral, me quedé mucho en la introducción al parecer, pero voy a hacer un par de apuntes que me parecen especialmente importantes. Lo que la carta propone, me parece, y que es lo medular, es recordar que si bien el crecimiento económico es importante, no puede estar toda la realidad social organizada y pensada desde el mercado. En ese sentido, no creo que la carta pastoral diga el mercado genera tal problema. No es así, no es una crítica al mercado, sino que es una crítica a un modelo de desarrollo específico que se ha centrado única y exclusivamente o de manera exacerbada en el rol del mercado. No es una carta estatista en el sentido del socialismo, me parece a mí que no lo es por ningún motivo. Sigue manteniendo la afirmación del principio de subsidiariedad y la mantiene expresamente, y creo, en fin, que lo crucial acá es entender que como cristianos estamos llamados a trabajar por la justicia y que esa justicia no puede lograrse exclusivamente desde el mercado y que el modelo de desarrollo en particular en el que estamos situados ha, por un lado, generado una serie de problemas culturales que nosotros podemos llamar, bueno, el individualismo, que es propio de la competitividad. No es que la competencia en el mercado sea mala, pero un modelo basado en la competencia efectivamente genera una cultura egoísta. En fin, hay una serie de afirmaciones tanto a nivel cultural como a nivel estructural sobre las que creo que es preciso reflexionar sin hacer la afirmación taxativa de que esta carta sea un panfleto. A mí me parece que no lo es y que es una manera, yo diría, un poco irreverente de referirse a un documento que al fin y al cabo presenta la conferencia episcopal y es escrito por el Comité Permanente del Episcopado y a mí en lo personal, en mi calidad de creyente, me interpela, digamos, me hace por lo menos reflexionar de manera crítica. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Ahora vamos a pasar a la parte de las réplicas. Vamos a tener 4 minutos por panelista. ¿Cuáles son las implicancias? Si están de acuerdo con lo que plantea la carta respecto del concepto de individualidad que ocupa. Y lo otro que me gustaría que hablaran sería sobre la parte más práctica. ¿Cómo llevamos, o cómo entendemos, cómo interpretan la carta pastoral en su dimensión práctica? Porque está bien, podemos decir que es un estatismo total o podemos decir que no tiene nada de eso, pero eso en verdad se ve en el fondo, en el fundamento práctico. ¿Cómo ven que esto se puede plantear hoy en día en el Chile que tenemos? Lo cierto es que a mí me parece razonable que la Iglesia diga no hablemos más de la carta, porque metieron las patas y lo saben. Generó mucha resistencia dentro del mismo católico. Esta es una carta con un tufillo marxista, claramente. Cuando tú lees una frase como, por ejemplo, la participación en el consumo febril es más importante que la participación cívica o la solidaridad, y después dice, el consumo es como lo único capaz de dar reconocimiento público, ofrecía, todo se transforma en consumible y transable, todos los sólidos se desvanecen en el aire, por decirlo de alguna manera. Es natural que en este cuadro los menos favorecidos se sobreendeuden hasta lo inhumano, etcétera, y después sí, esta es una nueva forma de explotación. O sea, perdóname que te diga, aquí claramente hay una lectura, no te voy a decir 100% marxista, pero pseudo-marxista del fenómeno económico que estamos viviendo, el fenómeno que estamos viendo. Eso, a mi juicio, es evidente. Y es difícil saber lo que habría pensado Marx si lee la carta, o sea, habría que preguntarle a él. Pero lo que te puedo decir, en segundo lugar, es que si seguimos la receta de los obispos, que sí es estatista, porque los obispos sugieren aumentar el salario mínimo, aumentar los impuestos en esta carta, aumentar la regulación del Estado, aumentar la redistribución de la riqueza. La carta es claramente estatista, tal vez no en el sentido soviético, obviamente que no, pero es claramente estatista. Si seguimos ese camino, lo único que vamos a lograr es más desigualdad, más miseria y más pobreza. Ahora, tú hiciste una afirmación interesante. Tú dijiste, es más importante la desigualdad relativa que la desigualdad absoluta. No puedo estar más en desacuerdo con esa afirmación. Claro que estoy en desacuerdo. Y tú dijiste, porque la justicia, entendida como la igualdad material, la justicia, y bueno, en una situación donde hay muchos pobres, pero en realidad no hay tantas diferencias, entonces, en cierto sentido, hay una situación más justa y genera menos indignación y todo. Entonces, yo preferiría tener entonces una sociedad bajo ese prisma en que todos sean miserables, no haya desigualdades, a una sociedad donde todos sean muy ricos con enormes desigualdades.
según la visión tuya, la primera sociedad sería mucho más justa que la segunda. A mí me parece que no es así. Lo que funda esta idea de que la desigualdad relativa, que es el tema propio de la sociología marxista hoy día, se toman de ahí, Wilkinson, uno de los más famosos, lo que funda la idea de que la desigualdad relativa es el problema. O sea, no importa que también le vaya a usted. Supongamos que el día de mañana, por arte de magia, a todos se les multiplica en Chile por 100 sus ingresos reales. Entonces, los que están ganando un salario mínimo de 200 lucas ganan 20 millones de pesos. Supongamos eso. Y todos los demás lo mismo, para arriba. Entonces, según ese análisis, tendríamos que estar todos muy frustrados, porque las desigualdades absolutas, las desigualdades relativas se mantienen. A pesar de que el tipo puede comprarse un Porsche, ahora el otro se va a comprar, no sé, ¿me entiendes tú? 5 Ferrari o andar tú en un 747, en un Jumbo. Entonces, eso, si tú no puedes estar contento con el tener suficiente para tener una vida digna, porque otro tiene más, eso es envidia. Nada. O sea, si a ustedes todos les va mejor, si todos los botes, aunque sean de pequeños tamaños y mayores tamaños, flotan a un nivel más alto, y eso no nos parece satisfactorio, porque es que a mi vecino le fue mejor. Y esto lo dice Marx, curiosamente, y tiene un análisis en ese sentido acertado. Marx dice, si en un barrio de casuchas muy parecidas ustedes de repente construyen un palacio, van a destruir la armonía social, porque la gente es envidiosa. Y curiosamente Marx es uno de los que dice que los socialismos se fundan en la envidia, solo que el de él no. Él dice, el mío no, todos los otros sí, en los manuscritos económicos filosóficos. Pero, o sea, esta preocupación por la desigualdad relativa nos va a llevar obviamente a un incremento del Estado con fines redistributivos que no va a resolver ningún problema, los va a empeorar, vas a generar más miseria, vas a tener menos incentivos para crear riqueza. La riqueza, y hay otro punto que tú dijiste, la riqueza, como dice, está dada y por lo tanto tiene que ser repartida de manera universal. No es así, la riqueza no está dada. La situación natural del ser humano es la miseria y la pobreza. Y el ingreso per cápita promedio, esto se puede medir, está todo medido. Hasta antes de la revolución industrial, todos nuestros tatarabuelos vivían en condiciones de hoy día de extrema miseria, menos de $2 al día. Fue la revolución capitalista de libertad la que generó el incremento exponencial de riqueza que hoy día tenemos. Y obviamente desigualdades. Antes eran todos iguales, en la miseria, pero eran todos iguales. Salvo por un par de monarcas que estaban... Entonces, pensemos yo más allá de ir si la Iglesia dijo esto o lo otro. ¿Qué implicancias tiene esto para Chile? Para la gente más necesitada en Chile. ¿Qué implicancias tiene si le hacemos caso a lo que los obispos están sugiriendo acá? ¿Cuáles son las consecuencias? Yo discrepo de que esta carta haya seguido necesariamente el espíritu de esta encíclica, que la estaba leyendo, Caritas in Veritate, porque aquí dice claramente Benedicto XVI que todo este análisis también tiene que ser centrado en la razón y en los instrumentos que las distintas disciplinas científicas ofrecen. Y por lo tanto la economía tiene que jugar un rol en esto. Y si uno va a ver la evidencia, lo que dicen los obispos en esta carta, desde el punto de vista económico, es completamente falso. Entonces, sí, termino con esta última idea. Entonces, aquí los obispos hablaron de un tema que no entienden, fueron en contra de toda la evidencia. Basta entender que los países con mayor libertad económica en el mundo, el ingreso per cápita del 10% más pobre es 10 veces mayor que en los países con menor libertad económica y con mayor igualdad. Entonces, no estoy tan de acuerdo, sí, concuerdo en que puede haber un cierto hilo conductor, pero no estoy tan de acuerdo en que necesariamente cualquier persona que lea estas dos cosas va a estar de acuerdo que son lo mismo. Discrepo ahí en el fondo de ese argumento. Me dices que si yo creo que una sociedad, por el hecho de ser más justa, a pesar de que sea más pobre, es mejor, y en esto me voy a ceñir específicamente el compendio de la doctrina social de la Iglesia, con una cita del Evangelio, en que dice, más vale poco con justicia que mucha renta sin equidad. Y eso es una afirmación que está en el libro de los Proverbios, no es una... O sea, lo dice así, digamos, más vale poco con justicia que mucha renta sin equidad. ¿Te puedo hacer una pregunta aquí Sí, claro, seguro. ¿Por qué tú sostienes que los resultados que estamos viendo hoy día en el mercado o los resultados que tenemos de desigualdad son injustos? Ya, perfecto. Me parece que... Porque después yo concuerdo con esa afirmación, pero ¿por qué si las personas deciden transar libremente y hacer relaciones de intercambio libres, si fuera fraude y todas esas cosas, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué el resultado
de si tú y yo transamos libremente y cada uno voluntariamente decidimos colaborar en una relación de intercambio y no hay fuerza, nada, ¿por qué el resultado de esa transacción puede ser injusto? Perfecto. ¿Se escuchó la pregunta? Bueno, me parece que justamente, y por eso hacía la aclaración al principio, porque el concepto de justicia que maneja la doctrina social de la Iglesia está anclado en el concepto de orden natural. Y entonces la primera razón para definir si algo es justo o no es justo es si está en consistencia con la dignidad del ser humano y no con el contrato o con los derechos adquiridos de manera temporal o con la productividad, etcétera. Me parece que nosotros podemos hacer el siguiente ejercicio. Tenemos un país que produce 100, entendiendo además que la producción es colectiva, no es individual. Entonces medir la productividad de un ser humano específico, tú me dices que hay un consenso económico ahí, yo pondría al menos una nota, lo voy a desarrollar después. Pero si encontramos un mecanismo, en este caso la productividad en el mercado, para que estos recursos se organicen de tal manera que el 70% de la producción se lo van a llevar el 30% de las personas y el otro 30% se lo va a llevar el 70%, nosotros podemos decir dos cosas. O hay un mecanismo que hace que eso sea justo, y uno puede decirlo, o bien esto es injusto. Yo creo que eso es injusto porque creo que no está con lo que el compendio de la doctrina social de la Iglesia y el magisterio ha llamado siempre la justicia natural, en el sentido de que los mecanismos de verificación de la justicia están en referencia a una igual dignidad que tenemos todos. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy concreto. Dice, respecto del trabajo de la persona, respecto del salario mínimo, de hecho. Dice el compendio en el punto 302, en concreto. Dice, el puro acuerdo entre el empleador y el empleado no basta para justificar de justo una remuneración si ya no es suficiente para que ese trabajador desarrolle una vida digna, porque la justicia natural es superior y es anterior a la libertad de contrato. Y por lo tanto yo puedo contraer libremente un acuerdo injusto, si es que ese acuerdo está contraído sin ninguna coacción, sin ninguna, tú me dices, de manera libre, a pesar de que uno pueda discutir, bueno, tal vez no es tan libre, digamos, un trabajador que tiene como alternativa el desempleo, digamos, bueno, es una discusión distinta. Otro empleo. Hay otro empleo, pero aún si es libre, si es que lo deja en condiciones de vida no digna o no acorde a su dignidad de persona humana, que es altísima para la doctrina católica, porque está en consistencia con la filiación divina, que es uno de los principios del Evangelio, entonces yo digo, aunque haya libertad en ese contrato, eso no es justo. Y en ese sentido, el criterio de justicia es diferente, porque está naturalizado. El concepto de justicia, el concepto de justicia que estás elaborando tú está fundado en una noción que yo llamaría contractualista y que efectivamente está muy en consistencia, digamos, con el sistema de libre mercado. Yo no soy un crítico así del sistema de libre mercado que yo crea que haya que cerrar mercados por todas partes y que haya que aumentar el aparato estatal. No es esa mi posición. Yo efectivamente creo que la actividad económica debe ser libre, absolutamente convencido, pero creo que debe atender también a ciertas consideraciones de justicia social que en general están desatendidas, entendiendo, insisto, la justicia social desde este punto naturalista. Ahora, porfa, déjame, te cedo la palabra al tiro, pero déjame hacer las otras respuestas que tenía. Había otras cosas que quería decir. Bueno, tú decías que esto parte de una ignorancia teológica, o sea, de una ignorancia en materia económica, pero me parece que la carta aclara expresamente que es de orden teológico. Y si tú te acuerdas... Pero lo que dice no es teológico. Cuando dice hay que subirle el impuesto a los ricos no es teológico. Es que yo diría que no dice que haya que subirle el impuesto a los ricos, sino dice, bueno, por ejemplo... Sí, discúlpame. Dice, por ejemplo, que se ha desatendido el salario mínimo. No dice hay que subirlo, dice se ha desatendido, que no es exactamente lo mismo, porque... Es que sí, pero no es lo mismo, porque justamente lo que hace es plantear una serie de principios en que, por ejemplo, se afirma que el salario no está únicamente en referencia a la productividad y al ingreso, sino que también implica una valoración del trabajo y por lo tanto una dignificación del ser humano. La argumentación de la que se deriva que, oye, reflexionemos sobre el salario mínimo, tal vez decirle a una persona que toda su pega no es suficiente para vivir una vida digna, es una afirmación muy dura. Bueno, en fin, sí. Y lo que quería decir es que cuando se promueve el salario mínimo, hubo una larga discusión y te podrás acordar que estuvo en desacuerdo Renovación Nacional, Carlos Larraín estuvo reclamando durante 2 semanas, durante 3 semanas, Hernán Larraín también, la Fundación Sol, bueno, supongo que tú piensas que no son economistas serios, pero la Fundación Sol, digamos, que tiene alguna injerencia, salió en los medios de comunicación diciendo que tenía que ser 250.000 pesos, en fin... No creo que haya consenso exactamente en ese ámbito, a pesar de que los economistas
a los que tú más respaldas sin duda sí tienen consenso, pero no creo que haya una sola voz en ese sentido. Y por último, quería decir que definitivamente Camila Vallejo no estaría de acuerdo con esta carta, porque es una carta que, si bien tiene algunas consideraciones respecto de cuestiones, en particular la preocupación por los pobres, en particular esta cuestión que es una causa que el marxismo le arrebató, si quieres, al catolicismo social, pero que estuvo en el pensamiento social cristiano desde el día 1, y hay una preocupación común por el destino de los pobres, y la carta dice, o sea, tenemos que vivir los pobres, acordémonos, no sé, o sea, la familia de Belén es una familia pobre y eso está simbolizado en el pesebre. O sea, sin duda hay una preocupación por los pobres acá, pero no creo que eso tenga nada de socialismo, porque la afirmación que tú haces de que lo que se está promoviendo acá es la lucha de clases, yo creo que es absolutamente equivocada en la medida en que el marxismo parte del supuesto de que las contradicciones de clases deben ser intensificadas, y lo que está hablando la Carta Pastoral es que esto debe... No, sí, pues, pero aquí dice, hay que generar el desarrollo con fraternidad y con justicia. Eso es exactamente lo contrario que lo que habría promovido Marx. Hagamos esto un poco más entretenido. Hagamos esto entretenido. Oye, es que cuando aquí dice que el sistema económico, esto es la página, no sé qué página es, antes del punto 4. Cuando aquí dice que lo que tenemos se trata de una nueva forma, ¿a qué se refiere con una nueva forma de explotación? ¿Se refiere a la forma en como los americanos del sur explotaban a sus esclavos? ¿Se refiere a, no sé, pero se trata de una forma de explotación, eso está claro, que termina favoreciendo a los más poderosos y aislándolos? Perdóname que te diga, y ese es el sistema económico liberal que tenemos, perdóname que te diga, pero eso es lucha de clase. Cuando tú le estás diciendo, o sea, todos los señores que en este país tienen más recursos y que son empresarios, qué sé yo, etcétera, le están diciendo, ustedes son unos explotadores sinvergüenza nomás, eso es lo que son. Entonces, eso es lo que se entiende, y por ahí viene la bronca que ellos tienen. Pero yo te quiero refutar un punto, 2 puntos. Uno, el primero, en torno a la justicia y el salario digno. A ver, tú no le puedes pagar a una persona en función de lo que la persona necesita para vivir una vida digna, así simple. Si tú quieres destruir una sociedad, saca una ley donde eso sea el caso. Pongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que el señor Ida Razabal, que salió del mejor colegio de Chile, en fin, fue a Harvard, tiene 32 años, heredó una fortuna de su padre y todo lo demás, estudió medicina en la Universidad Católica, se graduó como el mejor, fue a Harvard, se graduó como el mejor en su doctorado, en su postdoctorado, que hizo un nuevo descubrimiento que está salvando millones de vidas a la humanidad, etcétera. Lo que ustedes quieran. Estoy poniendo un ejemplo en el laboratorio para testear la lógica del argumento. Esta persona, el señor Raza. Después tenemos otro señor, que puede ser Raza o no, da lo mismo. Y ese señor tiene 7 hijos, no terminó el colegio, no hizo obviamente ninguna universidad, tiene 2 hijos enfermos gravemente, no tiene señora y vive en una casa en las peores condiciones. Si yo tuviera que decidir a quién le pago más, en función de quién necesita más, yo tendría que pagarle varias veces más al señor que tiene la situación económica deplorable y con todos los 6 hijos, que a este tipo, que puede ser brillante, que fue y sacó los mejores títulos de todo el mundo y que probablemente se gane un premio Nobel el día de mañana, que está volviendo a Chile a buscar trabajo. Ahora, supongamos que yo sigo esa lógica y le pago a este gallo, le pago, oye, tú tenés 31 años, heredaste, qué sé yo, te pago 500 lucas al mes y con eso solo puedo vivir. Hay familias enteras que viven con eso, y menos. Le pago eso, 500 lucas al mes. Y al otro le digo, mira, para todos tus problemas, a ti hay que pagarte unos 5 millones por lo menos. Este es el problema que se genera y aquí es importante el análisis. Si tú le pasas a esa persona los 5 millones, esa persona no está generando en creación de riqueza esos 5 millones. Esto es lo que hay que entender. El salario es una función de la productividad, de lo que los seres humanos, las personas, somos capaces de crear en riqueza. Aquí no hay una torta fija que se reparte, no. Por eso es tan importante la educación y toda la discusión en torno al capital humano y la educación. Queremos que sea un factor de movilidad social. ¿Por qué? Porque la gente cuando va a la universidad estudia ciertas carreras, sale más productiva y gana más. No es una coincidencia que una persona que fue ingeniero civil de la Chile gana más que una persona que probablemente no fue a la universidad. No, produce más. Entonces, si tú le pagas los 5 millones a la persona que está en esa situación de necesidad, ese dinero lo tiene que crear otra persona. Esa riqueza tú le estás en el fondo donando. Tú no le puedes pedir a los empresarios cuando contratan que hagan caridad y le donen
a sus trabajadores, incluso por sobre su productividad. Tú no puedes pedir caridad en ese sentido. Que después con las utilidades ellos financien obras filantrópicas es otro tema. Pero ¿por qué no? Porque finalmente el ingreso que tienen las empresas necesariamente viene de los bienes y servicios que las empresas venden en el mercado. El empresario, para financiar ese sueldo que necesita este hombre para vivir dignamente, a todo no oprime la situación emocionalmente de esta persona, el ingreso que el empresario tiene puede salir solamente de dos partes. O del bolsillo personal, donde el empresario dice, yo me sacrifico, disminuyo mi ingreso y se lo regalo, o de la venta de los bienes o servicios que este empresario realiza en el mercado. Y para salir de la venta o bienes y servicios que el empresario realiza en el mercado, que es de donde viene toda la fuente de ingresos de los empresarios, tienen que estar los demás trabajadores asalariados y los demás consumidores de acuerdo en pagar, en lugar de 300 pesos por una lata de atún, 5.000 pesos por una lata de atún. Y de esa manera tú estás, en definitiva, generando un empobrecimiento transversal de la sociedad y estás llevando a muchas más personas, porque tú lo que estás haciendo es reducir el tamaño de la torta, aumentar el consumo, disminuir las tasas de capitalización, y con eso estás generando mucho más miseria y estás empeorando el problema. Yo lo que te quiero decir, en esta carta no creo que haya mala intención, yo no creo que lo obispo, oye, ¿cómo puedo hacerle mayor daño posible a Chile? No, ese no fue el caso, claramente no. Lo que hay es una ignorancia total de cómo funcionan las dinámicas económicas. Tú no puedes económicamente pagarle a una persona en función de lo que necesita para vivir, porque llegaríamos a la conclusión, para vivir dignamente, que también es una cosa arbitraria, ¿dónde está la frontera de lo digno y lo no digno? ¿Digno de vivir en una mansión o digno de un departamento? Bueno, ahí se puede discutir. Pero si tú establecieras esa regla, que es lo que sugiere la Carta Pastoral, lo mínimo para vivir dignamente, si tú establecieras esa regla, tú estarías arruinando a los más pobres del país. Porque son los más pobres a los que tú les prohibirías ofrecer sus servicios a las empresas por su nivel real de productividad y nadie los va a contratar. Entonces tú vas a preferir tener un desempleado a 250.000 pesos que un empleado a 180.000 pesos. Y con eso tú destruyes la movilidad social y destruyes la posibilidad de que estas personas en la misma empresa se capaciten y lleguen a niveles mayores de ingresos. Y este es el realismo económico que hay que aplicar en este tema. Uno no puede quedarse con la discusión, es que en realidad este buenismo, es que en realidad hagamos el bien a la gente y sacamos conclusiones apresuradas de lo que hay que hacer. Nos va a llevar al desastre, esto no funciona. Y sobre eso hay evidencia económica, pero por tonelada, de cómo los salarios mínimos aumentan el desempleo. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Y la noción de justicia, en definitiva, contractual o no, la justicia social implica que la sociedad puede ser injusta, como concepto. Eso implica que la sociedad tiene voluntad. Eso implica que la sociedad tiene libertad y que hay una inteligencia social. Son puras abstracciones, nada de eso es verdad. La justicia social es una superstición. La justicia social supone que hay injusticia social y que por lo tanto, y de ahí viene el análisis que tú estás haciendo, la justicia social supone que cuando una persona gana menos que otra es porque hay una voluntad que está definiendo que hay una torta fija, que el mercado es un juego suma cero donde una se está llevando menos que lo que otra se está llevando. Y esto es un poco la tesis detrás de esto. Pero la realidad es que los resultados del mercado no son obra de voluntad humana alguna. Son resultados de actos humanos, de transacciones, millones de miles de millones de transacciones, sí, pero no hay nadie determinando cuánto es lo que va a ganar cada persona. Ese es el caso del socialismo soviético, que en nombre de la justicia social, o el socialismo, en nombre de la justicia social, termina por destruir obviamente la libertad, que genera desigualdad, eso es evidente, y termina diciendo usted gana esto, usted gana lo otro, y al final termina una sociedad arruinada y de esclavos. Entonces esa idea de la justicia social... La afirmación de que un empresario puede explotar a un trabajador al no pagarle aquello que merece, y que insisto, el concepto de mérito ahí es un concepto naturalista del mérito y no un concepto contractualista. Bueno, o sea, a ti te puede parecer marxista, pero yo te digo, no sé si tienes en la cabeza el Magnificat. El Magnificat, digamos, lo canta la Santísima Virgen, y ella dice, el Señor ha derribado de su trono a los poderosos y ha ensalzado a los humildes. Y claro, nosotros los católicos creemos que somos las manos del Señor, digamos, y de alguna manera uno podría legítimamente sentir, siguiendo esto, que la Santísima Virgen es marxista, cuestión que yo no creo que sea, digamos, ¿te fijáis? Y no obstante, yo no creo que haya ahí un diagnóstico de lucha de clase, en afirmar efectivamente que
hay personas que tienen poder y que en virtud de su poder pueden abusar de otras. O sea, no hace falta ser Marx para afirmar eso. Esto no es un pueden, esto es, hay un sistema en el cual hay un grupo de poderosos y todos están abusando del resto. No, no todos. No dice todos. Dice, hay una nueva forma de explotación, que no es lo mismo que decir todos los empresarios son unos explotadores, es sumamente distinto. Dice los poderosos, los más poderosos. ¿Termina favoreciendo a los más poderosos? Sí, me parece que, bueno, no creo que eso sea marxismo, si me permites, digamos, la apreciación. Bueno, y al menos, si eso fuera marxismo, me parece que es absolutamente consistente, te insisto, no solamente con lo que dice el Evangelio, o sea, ¿cómo se interpreta el ay de los ricos de Santa Teresa de Ávila? Como Santa Teresa dice, ay de los ricos, es una afirmación muy fuerte, y hay muchísimas afirmaciones en esa línea respecto de lo peligroso, la misma afirmación del libro de la sabiduría sobre que hay un juicio inexorable para los que están arriba, son afirmaciones todas que al menos tienen que llamarnos nuestra atención. Yo creo que uno suele llamar marxista a una bandera que el marxismo tomó con mucha fuerza, con un montón de herramientas a mi juicio enteramente equivocadas, digamos, porque efectivamente obedece el marxismo a un sinfín de concepciones equivocadas respecto de cómo es el hombre, pero es un análisis de la sociedad que se puede hacer perfectamente sin ser marxista en muchos de sus puntos, y en algunos de ellos me parece... ¿Tú concuerdas con eso? ¿Con qué? ¿Con que hay, ¿Con que estamos viviendo en un sistema explotador? Me parece, en el caso que tú me propones, en el ejemplo, que si le pagamos efectivamente 200.000 pesos a un trabajador que tiene 7 hijos y que no puede, por lo tanto, me parece que ahí sí está operando un sistema de explotación. Sí, me parece que eso podría llamarse explotación perfectamente sin ningún miedo a ser marxista, digamos. Explotación es un concepto muy duro, digamos, pero ¿y por qué? ¿Por qué explotación? Si ese mismo trabajador no tiene los 7 hijos, pero está generando la misma productividad, ¿por qué explotación? Me parece que hay porque ahí no es explotación. Sí, me parece que hay explotación cuando se toma trabajo humano de una persona que tiene dignidad. Una de las cosas que critica la Carta Pastoral y que ha sido criticada por el Magisterio mucho tiempo es la comprensión del ser humano como recurso humano o como materia laboral, digamos, como fuerza laboral. El ser humano no es fuerza laboral, no es recurso humano. Entonces, cuando uno extrae su capacidad productiva, su capacidad de trabajo, y no le compensa de modo tal que se vea efectivamente gratificado en su dignidad humana, me parece que ahí está operando una explotación. ¿Pero quién le paga el salario al trabajador? Son un montón de consideraciones posteriores. Tú tienes posgrados en economía, yo te diría, bueno, al menos lo que indica la teoría social, que es de donde yo te puedo hablar, digamos, es que el Estado puede suplir eso de diferentes maneras, a través de subsidios directos o indirectos. No tengo idea, o sea, podría de alguna manera componerse eso. Tú dices que cuando el Estado tiene más poder se disminuye la torta. A mí no me importa tanto que la torta se reduzca un poco. Yo no estoy hablando de volver a la edad de piedra, digamos, pero yo no le tengo miedo a que la torta... peor. Sí, o sea, no sé si se distribuye peor, eso es una afirmación que estaría por probarse, hay digamos. mucha evidencia al respecto. Correcto, hay evidencia. Suecia es el mejor ejemplo. Pero es evidencia que proviene de una cierta matriz que me parece que yo no comparto. No, pero tú compartes esta idea de que el sistema hoy día se trata de una nueva forma de explotación. El problema que tú estás apuntando es que somos un país relativamente pobre. Ese es el problema. Entonces, en el fondo tú me estás dando al final la razón, porque tú me estás diciendo cómo hacemos para que esta gente gane más. Tienes que aumentar las tasas de capitalización. Y las tasas de capitalización, que son las que aumentan la productividad, que genera mayores cantidades de bienes y servicios disponibles y por lo tanto bajan los precios, y eso enriquece a la masa. Esa es la forma, y para eso tú necesitas libertad económica y acumulación de capital. Es la única manera de lograrlo. Y para eso tenés que tener un Estado que no te esté pegando cada vez que tú quieras hacer un proyecto de inversión, un proyecto de desarrollo, y si quieres emprender, que te haga imposible emprender, porque ese es el otro tema. Disculpe. Voy a responder muy mínimamente su último y después sigo con los otros 2 puntos que dejé colgando. Me parece que cuando tú dices me estás dando la razón, yo te estaría dando la razón bajo el entendido que yo aceptara esa argumentación específica en que tú dices la única forma de lograr esto es tal, y que es la evidencia que, si me permites, procede de las enseñanzas específicas de la Escuela Económica de Austria. No, esto es bastante aceptado en toda la economía. Pero no es íntegramente aceptado. No es íntegramente aceptado porque efectivamente hay más modelos económicos. Tú mencionaste... Pero respecto al ingreso hay un consenso. Mira, léete el libro de Andrés Velasco, que es Cero Economía Austríaca. Andrés Velasco, contra la desigualdad, es la misma cosa. Bueno, lo que quería decir es lo siguiente. Yo te acepté. Yo soy, en general, muy suspicaz o miro con mucha sospecha cualquier afirmación que diga la única manera de lograr tal cosa es tal. A mí me parece que cuando uno hace esa afirmación, eso es ideología. No, ¿por qué? La única manera de volar en un avión es subiéndose al avión y haciendo partir el avión. Eso no es ideología. Correcto. La única manera... Eso, en economía hay verdades y leyes que son casi tan ciertas como las leyes de la física.
yo creo que eso no es así, digamos. Yo Bueno. creo que, o sea, hay discusión en economía. Está y bien, pero efectivamente, hay- entre la propia escuela de Austin y la escuela de Chicago hay discusión respecto a si la economía es una ciencia social o si es una ciencia dura. Estamos de O sea, acuerdo. no es solamente que sea digamos, un consenso absoluto, digamos, respecto de cómo funciona el ser humano. El ser humano no es una máquina mecánica, eso No, lo de piensa acuerdo. el propio Hayek. O sea, creo que hay una serie de acotaciones. Disculpa. Pero déjame- ¿cómo aumentan los ingresos de un país? ¿Cómo enriquece a un país si no es con los incentivos para crear riqueza? Correcto, yo creo que efectivamente esa es la forma de enriquecer un país, pero me parece que creer que el desafío hoy es aumentar la riqueza de Chile es ir exactamente contra lo que la Carta quiere expresar. Claro que sí. Porque la Carta no quiere expresar que lo que se necesita es aumentar la riqueza, sino que quiere expresar que no podemos enfocarnos solo en que hay que aumentar la riqueza. Ahora, es básicamente que se ha intentado suplir el bajo ingreso mediante bonos, el bajo ingreso de una familia mediante bonos y no mediante una específica preocupación en el ingreso, entendiendo que, en el salario, ¿ya? Básicamente lo que dice es que se ha desatendido el salario mínimo, entendiendo que el bajo salario se puede, digamos, cubrir a través de otra forma de aporte. Muy en línea con una carta, no sé si la conocerás, pero la carta que le escribe José Piñera a su tío Bernardino refería que no es exactamente lo mismo salario que ingreso, ¿ya? Y que la preocupación debería ser el ingreso y que por lo tanto la actualización a los tiempos actuales, de la doctrina en ese punto específico debería sugerirnos que tenemos que atender el ingreso, porque en el momento en que se escribe la carta la única fuente de ingreso es el salario, etc. Atiende en ese momento José Piñera, es que el salario no solamente tiene una función como, digamos, reporte de ingresos para un ser humano, y en ese sentido, nuevamente, tengo que disentir con Axel, no creo que el salario sea solo una función de la productividad, porque también cumple un rol en la valoración del trabajo humano, que juega un rol importante en la dignificación que la persona hace de su propia acción, de su propia dedicación. Entonces, si a una persona tú le dices, bueno, todo aquello que usted trabaja durante todo el tiempo no vale lo suficiente como para que usted viva, pero no se preocupe porque nosotros le vamos a poner un poquito más para que alcance, eso genera, digamos, un efecto, digamos, no dignificador del trabajo humano. Entonces, me parece que cuando dice que hay que atenderlo, más bien lo dice en ese sentido, y no es que se abra como la posibilidad de discutirlo, pero lo que quería decir es que tampoco dice esto tiene que subirse, sino que dice, ojo, un excesivo énfasis en tales y cuales otras dimensiones ha hecho desatender la preocupación por el salario mínimo. Claro, eso uno tendría que decir, bueno, la atención tendría que llevarnos a subirlo, pero no, o sea, lo que dice es, veamos si se puede subir, por así decirlo, ¿te fijáis? Porque si efectivamente las afirmaciones que plantea Axel resultan ser irrefutables y descubrimos que subir el salario mínimo aumentaría dramáticamente el desempleo y tendríamos una sociedad en la miseria, bueno, no lo subamos. Pero por otro lado hay otros economistas que dicen que no es así, digamos, y que el salario mínimo perfectamente podría subir a 230, 250. Yo no sé si se puede, yo no soy economista, pero al menos vale la pena reflexionar. Claro, entiendo que Axel cree que Mira, no se puede. a propósito de tu pregunta, yo tengo otra visión. Miren lo que dicen los obispos. No es comprensible que en un país como Chile, con el nivel económico que hemos alcanzado, un trabajador que tiene un empleo estable esté más abajo de la línea de pobreza. Eso no es ético y no se condice con la dignidad humana. El salario ético no es una exigencia de economía, es la consecuencia ética de la misma dignidad humana. Esto es básicamente decir, introduzcamos el salario ético. O sea, si no, a contrario sensu habría que entender, no introducir el salario ético es violar la dignidad humana. Lo que al empresario le interesa es, ¿esta persona me va a rendir lo que le pago o no? Esa es la realidad. Si el empresario no consigue, gracias a Dios, porque si el empresario no considerara eso, estaríamos todos quebrados y arruinados. Imagínense si los empresarios en vez de maximizar ganancias, maximizaran pérdidas. Ahí sí que nos iría todo bien, no perseguimos más el lucro, qué cosa más indecente. Entonces, esa es la realidad y los empresarios buscan eso, porque como les digo, los empresarios son mandatarios de los consumidores, que son otros trabajadores, y al final tú no tienes la suficiente riqueza para darles a todos el nivel de vida que nos gustaría que todos tuvieran. En Chile no la hemos creado y tenemos que establecer las reglas, las condiciones y los incentivos para que esa riqueza se cree. Y un salario mínimo de 250.000 pesos automáticamente deja por debajo, digamos, le prohíbe a todos aquellos que son menos productivos que 250.000 pesos, que los hay en Chile, entrar al trabajo formal.
y el Estado viene y le dice yo lo obligo a pagar $1.000.000, los van a despedir y van a quedar desempleados. O sea, esto es súper básico en la ley de economía y la curva es así, la curva de demanda por trabajo. Precio-cantidad, mayor precio, menor cantidad de demanda, es así de simple. Trabajar varias veces, digamos, o sea, el salario mínimo no necesariamente tendría, así como por una ley teologal, ¿te fijáis? Tendría que referirse a salario mensual. Podría haber efectivamente un salario mínimo por hora, por ejemplo, ¿ya? No es y en el caso que tú planteáis, ¿te fijáis? O sea, que la hora de trabajo valga tanto. Y que es otra forma, mira, a mí en realidad en materia técnica no me importa la discusión. Así siendo sincero, la discusión técnica no me importa, no porque me parezca irrelevante, sino porque yo no la puedo dar, ¿fijáis? Porque no es mi disciplina y creo que necesitaría otra matriz de estudios para darla. Lo que me importa es que la argumentación detrás de la cual se decida un salario mínimo no desconsidere las preocupaciones. A mí me parece que cuando Axel dice con mucha soltura que el empresario contrata preocupándose si la persona va a rendir o no va a rendir la plata, sin ninguna consideración respecto de si el salario que se le va a pagar le va a permitir o no le va a permitir llevar una vida digna, a mí me parece que lo que opera ahí es una amoralización de la actividad económica que no es consistente al menos con la visión antropológica que defiende la Iglesia Católica, en el sentido de que toda acción humana en la medida en que afecta en otros hombres, es también de orden moral. Y toda acción humana debe llevarnos a preguntarnos si construimos un mejor o un peor país. Yo digo, ok, uno puede, haciendo la reflexión, correcto, por eso, uno puede hacer la reflexión y decir, en realidad esta es la única manera en que esto puede resolver. Si a mí me dicen, esta es la única manera en que esto funciona, y no hay ninguna forma de resolver la cuestión social, entonces, chuta, yo realmente siento que estaríamos en un problema. En este momento hay mucha gente que está en una situación que es apremiante. El hecho de que la cuestión social es algo urgente y que no se resuelve así simplemente diciendo, bueno, más libertad, más emprendimiento. Yo también estoy a favor de la libertad y del emprendimiento. Pero a la noche a la mañana no lo vas a resolver con un golpe de vara mágica tampoco. Correcto. Ese es el problema. Por eso, lo que me importa es que hay una preocupación expresa por atender a esa dignidad de la persona humana, por ejemplo, al momento de organizar, de administrar salarios. ¿Por qué la Carta Pastoral no recoge el tema de la solidaridad, que a mi juicio es donde se realiza la verdadera solidaridad, con voluntad, con libertad y en el ámbito privado, y no en el ámbito donde los políticos manejan el poder quitándole la plata a la gente? Porque no cuadra en su diagnóstico, creo yo. Tal vez no lo saben, yo creo que sí lo saben, pero no cuadra en este diagnóstico. Si tú dices, nos hemos enriquecido, pero además somos los países más solidarios de América Latina, y los datos están, la evidencia lo prueba, todo este diagnóstico se derrumba. Entonces, no sé por qué. En una de esas lo ignoran, es posible, yo no creo que lo ignoren. Ese es un tema. Miren, si al final todos queremos bueno, casi todos al menos, queremos el bien del prójimo. Y el problema es que mi discurso suena a veces un poco cruel. El discurso liberal suena como, oye, la economía es la ciencia de la decepción. No podemos arreglar esta cuestión de un golpe de una varita mágica, por muchas emociones que tengamos respecto a las personas. Si seguimos la fórmula que plantea Eduardo, que plantean los obispos aquí, vamos a generar mucho más miseria, mucho más problemas que los que vamos a resolver. Esa es la realidad. Lamentablemente es así. Ahora, la identificación emocional con la causa tan espontánea nos lleva a concluir apresuradamente, como los obispos, no, es que tiene que haber otro camino. Créanme que no hay otro camino. Yo creo que si tú te metes realmente en esta disciplina, que perfectamente cualquiera la puede estudiar, te vas a ir de alguna manera desilusionando, porque la verdad es que las respuestas a los problemas son muchísimo más complejas y toman mucho más tiempo de lo que la gente cree, de lo que los obispos creen y lo que los políticos dicen en la tele. Esa es la realidad. Entonces, sí. Entonces, con eso cierro. Y al final yo creo que la única manera de salir adelante en ese sentido es, como dice Caritas in Veritate, recogiendo las lecciones, las enseñanzas de las distintas disciplinas. Y a mi juicio este es un problema económico, fundamentalmente. Si tú te planteas desde el modelo de solidaridad que significa la Teletón, por ejemplo, o que significó el esfuerzo de la reconstrucción cuando fue guiado exclusivamente por la sociedad civil, digamos, personas que agarraron, hicieron una campaña en su casa, echaron camiones y se fueron al sur a socorrer personas.
no lo toma derechamente, pero hay toda una primera parte de la carta en que plantea como las esperanzas, digamos, o todas aquellas cosas que nos llevan a mirar bien. Y de hecho dice, hay que mirar la globalización con todo aquello que tiene de bueno y recogerlo sin ningún miedo. Enumera un montón de cosas. Yo creo que tampoco es una visión pesimista la que hay acá. Y de hecho yo no la encuentro pesimista, a pesar de que diagnostico un montón de cosas que están mal, pero tanto el principio como el final son un mensaje sumamente esperanzador. Ahora, así, si me preguntáis como en concreto, me parece que la Teletón no es la solidaridad cristiana. Yo la encuentro extraordinaria la Teletón, yo soy absolutamente fan de la Teletón, me parece que sintetiza de manera pero perfecta el principio cristiano de la subsidiariedad como persona de la sociedad civil, haciéndose cargo de un problema social, resolviéndolo de manera satisfactoria, probablemente mejor que lo podría hacer el Estado, fantástico. Pero la solidaridad cristiana no es eso, porque la solidaridad cristiana es la convicción permanente, constante, de que todos somos responsables de todos. Y el todos somos responsables de todos no se agota en lo que yo llamaría caridad extraordinaria, en el hecho de hacer de manera extraordinaria me refiero fuera de lo común, ciertas acciones concretas de filantropía. Esa no es la solidaridad cristiana. La solidaridad cristiana es un compromiso de vida con la causa de quienes están más desfavorecidos. Y eso no está, no necesariamente en las personas chilenas, sino en el modelo de desarrollo que ha seguido Chile. Y por eso es ligeramente distinto, ¿cachai? Porque lo que dice la doctrina social de la Iglesia en numerosísimas encíclicas es que en el fondo el mal o la falta de solidaridad no es solamente una cuestión individual, sino que también puede ser algo estructural. El concepto de estructuras de pecado, que en la doctrina social de la Iglesia deben ser sustituidas por estructuras de solidaridad, es una exigencia de transformación, y lo dice la doctrina social de la Iglesia textualmente, me parece que en el punto, ya no lo voy a encontrar, pero no importa, pero la transformación debe ser también institucional, no es solamente una transformación individual, a pesar de que se parte siempre por la persona, porque es una teología personalista, diría yo, o una filosofía personalista la que se desprende acá, pero también tiene que tener un componente estructural que va más allá de acciones específicas y concretas. Yo rescato definitivamente que esto tiene que hacerse con una preocupación técnica activa. Ahora, y en eso, digamos, yo se lo rescato a Axel, y me parece, eso sí, que hay una visión un poco pesimista en el sentido de que no hay más solución que esto, y me parece que esto no ha solucionado el problema, y por lo tanto creo que si es que no hemos encontrado más solución que esto, hay que seguirla buscando, digamos, y que en ese sentido se requieren más esfuerzos de originalidad en la teoría económica, pero yo sí discrepo, a modo de cierre, en que esto sea una discusión primeramente económica. Y me parece que plantearlo como una discusión primeramente económica es justamente errar el dardo del centro donde tiene que mandarse, porque el centro es que el desarrollo chileno no sea puramente una cuestión económica, es que cuando hablemos de crecimiento no estemos pensando solamente en cuánta gente, cuánta riqueza producimos, o cuántos bienes producimos, o cuántos bienes podemos consumir, porque el crecimiento, cuando lo planteamos desde la perspectiva del desarrollo humano integral, que es la que defiende la Iglesia Católica, y que es la que a mí me parece está inequívocamente expresada en esta carta, al menos tiene que haber una preocupación de orden moral, tiene que haber una preocupación de orden ético, y en ese sentido me quisiera quedar para cerrar con las enseñanzas de San Pablo respecto de que todo ha sido creado para tener a Cristo por cabeza, como una de las convicciones que deben guiar al cristiano. O sea, también la economía, también la política, también la educación, también todo ha sido creado para tener a Cristo por cabeza. Todo debe ser permeado de las enseñanzas sociales del cristianismo, y en ese sentido amoralizar las distintas disciplinas y plantearlas simplemente como una cuestión técnica, a pesar de que tienen inequívocamente una dimensión técnica, pero que sea solo técnica, es equivocar el camino de desarrollo que deberíamos seguir.